Hey, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, en esta ocasión con un vídeo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el canal, que son los tutoriales. Ha llegado el momento de montarme mi propio PC a piezas, ha llegado el momento de la bestia, así que vamos con la intro y comenzamos. Pues como os he comentado en la descripción, ha llegado el momento de montarme yo mismo mi propio PC a piezas, enfocado a todo lo que es el mundo audiovisual, ya sabéis, edición de foto, edición de vídeo, diseño, animación 3D, etc. Queremos máquinas potentes que puedan con esos programas que son bastante exigentes. No quiero alargar mucho el vídeo, así que vamos a ir a por faena. En este vídeo vamos a hacer dos configuraciones de PCs, piezas distintas. Una va a ser con un presupuesto un poco más reducido y otra va a ser con el presupuesto, bueno, va a ser la configuración que yo he elegido, que yo he escogido, con un presupuesto un poco más alto. La primera va a ser de unos 700-800 euros y la siguiente ya va a ser de unos 1.400-1.500 euros. Ambas máquinas van a cumplir de sobra con los requisitos mínimos, van a ir fluidas para desempeñar estas tareas. Así que vamos a empezar, vamos a abrir la página PC Part Picker, que es la página que yo he escogido para seleccionar los componentes. En lugar de la típica de aquí en España, por ejemplo, de PC Componentes, esta ofrece una serie de herramientas que veremos más adelante a la hora de escoger las piezas y ver, por ejemplo, el consumo eléctrico que van a tener, el historial de precios, etc. Lo primero que vamos a seleccionar va a ser la CPU. Vamos a comenzar con la máquina de presupuesto reducido de los 800 euros más o menos, y teniendo en cuenta esto no nos deberíamos gastar mucho más de 200 euros en el procesador para que luego no nos falte dinero para el resto de piezas. Teniendo en cuenta esto, lo primero que hay que hacer es escoger Intel o AMD. Yo en este caso creo que lo mejor sería un procesador AMD. Creo que últimamente están muy por encima en cuanto a relación calidad-precio los procesadores de AMD. Y para esta máquina de presupuesto reducido yo iría por un Ryzen 5. Iría por la familia 2600X, que es la versión anterior. La versión 3600X salió hace unos meses. Yo creo que no es necesario desembolsar casi el doble de precio por tener el procesador que acaba de salir. Yo creo que este 2600X es un procesador muy bueno, que va a estar a la altura de todas las funciones que queremos que desempeñe. Sí que podríamos invertir un poco más de dinero, unos 30 euros más, unos 30 euros 40, y optar a por un Ryzen 7 2700X, que sí que va a ir un poco mejor a la hora de exportar, que eso es lo que se diferencia en estos dos procesadores. El Ryzen 7 tiene más núcleos y un poco más de velocidad por núcleo, y a la hora de exportar, renderizar, irá un poquito más rápido y un poco más suelto y fluido. Pero ya os digo, por esa diferencia, unos 30-40 euros, hay que tenerlo en cuenta. Son 40 euros que podemos invertir luego, por ejemplo, en la gráfica si nos interesa más. Eso ya es decisión personal de cada uno y del presupuesto exacto que disponga. Yo creo que lo mejor va a ser el Ryzen 7 2600X, lo vamos a añadir y vamos a ir a escoger el siguiente paso. En este caso nos dice CPU Cooler, un ventilador para el CPU, pero los AMD lo bueno que tienen es que tienen incorporado, traen en el pack un ventilador bastante bueno, que yo, por ejemplo, para mi máquina no me he molestado ni siquiera en coger un pack de refrigeración con dos ventiladores líquido o un ventilador puesto encima, porque ya tenía el que trae el procesador en sí, que es bastante bueno, bastante bonito, tiene lucecitas y tal, o sea que dinero que nos ahorramos al comprar con AMD. Lo siguiente, motherboard, placa base. Vamos a elegirla teniendo en cuenta que es una AMD Ryzen 5. Podemos optar por las placas bases B450. La placa base es un componente bastante importante, no podemos escatimar muchos gastos. No sería recomendable ir a, por ejemplo, esta Gigabyte B450 de $60, porque al fin y al cabo la placa base es lo que alberga todos los componentes, lo que hace de nexo de unión, y si los componentes de la placa base no son buenos, estaríamos creando un cuello de botella. Si tenemos un procesador bueno y una placa base mala, al fin y al cabo no rendiría a la misma velocidad, por ejemplo, que si invertimos un poco más de dinero en comprar una placa base un poco mejor. Yo lo que recomendaría sería
ir a por una placa base, por ejemplo esta Asus ROG Strix B450 de $100, de 100 más o menos los precios serán equivalentes en Amazon España. La placa base que yo he escogido ha sido una Gigabyte Aorus Elite Pro, pero para esta configuración nos vale por ejemplo esta Gigabyte B450 Aorus Elite, sin más. Me gusta mucho la marca Gigabyte para placas bases, yo no he tenido ningún problema y para este procesador es totalmente compatible, así que esto ya es cuestión de gustos, pero más o menos el rango de precio debería ser ese, unos 100 euros. Así que, por ejemplo, vamos a escoger esta placa base. Ya os digo que también tenemos aquí arriba la Asus ROG Strix, por ejemplo, B450F, que si la encontráis rebajada, esta creo que es un poco más cara en Amazon España, por eso no estoy muy seguro. Aquí pone que está a unos $104, pero como os digo, creo que está un poquito más cara aquí, así que vamos a ir a por la que sí que tengo controlado el precio, que es la Gigabyte B450 Aorus Elite, que la hemos visto aquí arriba. Aquí está, vamos a añadirla. Ya os digo, si encontráis la tarjeta esta Asus ROG mejor de precio ahora, por ejemplo, como es el Black Friday, no dudéis en ir a por ella, porque también va a ser una buena placa base. En cuanto a la memoria, pues lo mínimo que yo recomendaría sería unos 16 GB de RAM, más teniendo en cuenta las tareas que vamos a desempeñar, programas que consumen bastantes recursos, sobre todo si queremos tener varios a la vez, Photoshop, Lightroom abiertos al mismo tiempo y luego también Premiere y After Effects, todo abierto a la vez, va a consumir mucha RAM, mínimo 16, yo creo que 8 ya en pleno 2019 acabando, vamos a cambiar de década. Yo creo que ya no tiene sentido los 8 GB de RAM, mínimo 16, y bueno, deberíamos optar pues por la más barata con la velocidad más top que podamos escoger. Por ejemplo, estas Corsair de 16 GB de RAM DDR4 3000 MHz por $57 están muy bien de precio. Luego tenemos estas por 69 por 3200, no merece la pena esos 200 MHz extra por esa diferencia de precio. Yo creo que estas primeras que tenemos aquí son las mejores. Ya os digo, luego si añadimos luces aumenta el precio. Realmente son pequeñas tonterías que en esta máquina de presupuesto reducido no nos interesan. En cuanto al almacenamiento, 100% debe ser un disco duro SSD. No tiene sentido hacer un desembolso de dinero tan grande y luego acabar comprándote un disco duro HDD que va a reducir la velocidad drásticamente de toda la máquina. Tiene que ser sí o sí un disco duro SSD, obviamente de la mayor capacidad que podamos, para no solo albergar programas, sino también albergar como mínimo el proyecto con el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con un vídeo en Premiere, mínimo para albergar los archivos de ese proyecto, y en el momento en el que se acabe, pues vaciarlo, mandarlo al otro disco duro y volver a añadir los archivos del siguiente proyecto, mínimo para trabajar con fluidez. Ya os digo que yo tengo doble disco duro, un disco duro SSD y un disco duro HDD. En el HDD guardo los archivos, pero en cuanto pueda cambiaré ese HDD por el disco duro SSD, porque ya os digo que la diferencia es brutal. Con una máquina tan rápida se nota cuando haces clic para cargar esos archivos, para nada más acceder al disco, ya tarda mínimo unos 4 o 5 segundos en lograr cargar y lograr sacar la lista de todas las carpetas, sobre todo si son archivos pesados. En cuanto pueda lo cambiaré, así que id a por discos duros SSD. Cuando por ejemplo monté la máquina, monté mi PC, no me había llegado todavía el disco duro SSD y instalé todo el sistema operativo y todo en el HDD mientras tanto y iba horrible. Decía, oye, algo debe estar fallando porque son piezas muy buenas, no debería ir tan lento. En cuanto me llegó el SSD y hice todo el cambio, el ordenador volaba. O sea que hacedme caso, intentad ir a por un SSD de la mayor capacidad posible, o dos SSDs de dos capacidades, más o menos, uno de 250 y a lo mejor otro de 500, uno para almacenar archivos y otro para solo sistema operativo. Id jugando con vuestro presupuesto y las opciones, pero lo que tenéis que ir es a por un SSD sí o sí. Yo creo que este Samsung 860 EVO por 60 euros es una buena opción, de 500 GB de capacidad. Lo ideal sería un disco duro M2, por ejemplo. El Western Digital, que es el que yo tengo, es una muy buena opción. Este 60 euros
por 560 euros por 500 GB de almacenamiento SSD M2, que va incluido el slot, va en placa, es un slot PCI Express y da un poquito más de velocidad que los discos duros SSD tradicionales. Yo creo que esta es la mejor opción calidad-precio. Y aquí viene lo bueno, lo interesante, la tarjeta de vídeo. Un componente que se suele tender a exagerar en especificaciones, pero yo creo que la opción ya la tengo pensada, es una opción bastante clara, una Radeon RX 580 de 8 GB de VRAM por 150 euros. Creo que no tiene competencia ahora mismo por ese precio, ni ninguna Nvidia, ni ningún otro modelo de Radeon, porque sí que es cierto que, por ejemplo, la tarjeta gráfica que he escogido yo, que es la 5700 XT, la nueva, da un rendimiento increíble, pero sí que son 400 euros, esos son 150 euros, son 350 euros menos y da un rendimiento increíble. Tengo amigos que la tienen y hemos hecho pruebas y por este precio no hay nada mejor, así que directamente la voy a añadir. Este, por ejemplo, es el del fabricante MSI. Ya os digo que de las custom da igual cuál escojáis, casi todas van a ir igual. Respecto al modelo de referencia que fabrica AMD, logran bajar 2-3 grados de temperatura y aumentar 2 FPS, entonces da igual cuál escojáis. Yo voy a escoger esta MSI, por ejemplo, que está a 150, y vamos a pasar al siguiente componente, la caja en este caso. Un componente también bastante importante, pero depende de vuestro presupuesto, invertiréis más o menos. En mi caso, por ejemplo, compré una caja que tenía la rejilla frontal abierta para poder colocar ventiladores y que el flujo de aire fuese mayor y refrigerase mejor. A mayor refrigeración, mejor van a funcionar los componentes, más rápido va a ir el ordenador. Normalmente cuando montas un PC de torre, el rendimiento ya suele ser de por sí bueno, pero si lo ayudas con una buena refrigeración, un buen flujo de aire es lo importante, no por ponerle una refrigeración líquida, no por ponerle 40 ventiladores en una parte va a ayudar, sino ser inteligentes y que la torre tenga un buen flujo de aire, entre el aire por un sitio y salga por otro. Si no, el aire, va a haber muchas tomas de aire, van a impulsar mucho aire, pero se va a quedar estancado. Entonces esto depende ya del presupuesto de cada uno. Obviamente tener una torre grande así, con muchas aberturas, cuesta dinero. Yo creo que para esta configuración de presupuesto ajustado no nos deberíamos gastar más de 50 euros en la torre. Por ejemplo, esta NZX está bastante bien, bastante bonita. Sin embargo, como veis, no tiene rendijas por delante, que sería lo ideal. Vamos a seguir mirando, pero ya os digo que por unos 50 euros no vamos a encontrar gran cosa. Yo creo que, por ejemplo, esa que habíamos visto antes está bastante bien. Luego teníamos, creo que había mirado yo en algún sitio una Aerocool, pero creo que ahora no me sale. Aquí está, Aerocool Cyclone. ¿Cyclone? Sí. No, Cylon. Aerocool Cylon. Yo creo que es una torre bastante bonita con este LED que tenemos aquí y por un precio bastante ajustado. Vaya, no tiene más fotos. Ya os digo, no tiene todo el frontal abierto, sí que tiene algunas aberturas delante y por debajo, pero por el precio de 50 euros no podemos exigir mucho más. La vamos a añadir porque creo que nos puede venir bien para esta configuración. Y por último sería la fuente de alimentación, que aquí es donde entra esta página web y lo bueno que tiene. Si nos vamos arriba del todo nos pone consumo estimado 374 vatios. Entonces ahora podemos escoger una fuente de alimentación que se corresponda al consumo que va a tener nuestra máquina. Como veis, es un consumo muy pequeño, 374 vatios es prácticamente irrisorio. Vamos a buscar una fuente de alimentación que nos dé un buen rendimiento. Ya os digo, es un componente tanto como la placa base como la caja, son de esos que marcan la diferencia si te inviertes un poquito más de dinero, porque ahorrarás dinero si le vamos a estar mucho tiempo con el ordenador encendido. Si es una fuente de alimentación con un consumo más eficiente, de una certificación 80 Plus Gold, por ejemplo, notaremos eso a la hora de pagar la factura de la luz. Como hemos dicho, 374 vatios, lo que podemos ir es una fuente de alimentación de unos 500 vatios.
porque nos van a sobrar, o una de 450, esta mismo por ejemplo de 34 euros, una Corsair, vamos a ver, una fuente de alimentación sencilla, pero las Corsair 80 Plus bronce suelen ser bastante buenas, 34 dólares, bastante barata la fuente. Creo que en Amazon España está un poquito más cara, a lo mejor 40 o 45, pero ya os digo, es una fuente de 450 vatios y por lo general va a ser bastante más barata que las fuentes de PCs que consumen bastante más. Por ejemplo, fuentes de alimentación de 600 para arriba, la mía por ejemplo es una 650 y me costó bastante más también porque tiene una certificación un poquito mejor, pero esta va a ir más que de sobra. Bueno, ya tenemos todo seleccionado, los componentes principales. Si nos vamos aquí arriba vemos que hay una barra en verde que dice compatibilidad, nos aparece en verde y nos dice mira las notas abajo. Eso es otra cosa buena que tiene la página web, que nos dice si los componentes cuadran entre sí, si van a funcionar correctamente. En el caso de que hubiese alguno que no funcionase con los demás, lo marcaría en rojo. Como podemos ver aquí, nos dice que tengamos cuidado con la ranura de tarjetas M2 de la placa base. Nos dice que tengamos cuidado con eso, que nos aseguremos, como hemos elegido un disco duro M2, que nuestra placa base tiene ranura M2, porque ellos no lo pueden saber. Y luego dice que tengamos cuidado con las dimensiones físicas de cara a la torre, a ver si hemos escogido una tarjeta gráfica enorme que no va a entrar en la torre. O sea que, de momento, no hay ningún problema. Como vemos aquí arriba, 573 dólares, al cambio serán 600, 650, que realmente será un poco más porque en Amazon España están un poquito más caros los precios. Nos ha salido una configuración de unos 750 dólares más o menos, una configuración muy económica, de muy buen rendimiento. Ya os digo, si aprovecháis las ofertas de Black Friday o Cyber Monday hoy y el lunes, os podéis encontrar algún componente incluso más rebajado de precio de lo normal y ahorraros bastante dinero. Son las fechas para hacer estas compras. Y otra cosa que me gusta bastante de esta página web es el histórico de precios que tenemos aquí abajo. Aquí vemos todos los componentes que hemos seleccionado y aquí tenemos un gráfico de cómo ha ido evolucionando el precio durante las últimas semanas, creo que son, sí, desde septiembre, últimos meses. Como veis, ahora ha caído, como 28 de noviembre estamos a Black Friday, los precios han caído bastante, la página lo ha reflejado. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo esa configuración sí que salía un poquito más, unos 650 o así dólares, que al cambio era más, pero ya veis, como detecta que hay algunas ofertas, ya automáticamente lo refleja y aquí en el histórico nos muestra que ahora está bajo de precio, ahora es el momento, así que os animo a que si estabais pensando upgradear algún componente o montaros algún PC, lo intentéis ahora. Esta sería la configuración de la máquina de presupuesto reducido. Como no quiero alargar mucho el vídeo, voy a dejarlo aquí. La configuración que yo he escogido os la dejaré todos los links en la descripción. Estos también, por supuesto, obviamente dejaré el link de cada componente, dejaré el link de esta página, dejaré el link también si queréis de la de PC Componentes, por si alguno no la conoce, que es una empresa aquí española que se dedica a hacer esto mismo y tú puedes ir seleccionando, igual que hemos hecho aquí, los componentes y luego tiene una opción que es montaje, que te cobran 50 euros por el montaje y está bastante bien. Si compráis desde España os dejaré ese link también. Y yo creo que no me dejo nada más. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si teníais alguna duda entre si Intel, AMD, si invertir un poco más en una tarjeta gráfica u otra. Y por mi parte eso es todo. Creo que ha quedado un vídeo bastante claro y espero que os haya gustado. Como os he dicho, comentad si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, etcétera. Dadle al like, obviamente, y nos vemos en un próximo vídeo.